¿Y si te dijera que el motivo por el cual tu conexión de llama gemela parece bloqueada, distante, fría o repitiendo siempre los mismos patrones no tiene nada que ver con la otra persona? ¿Y si el bloqueo más poderoso que existe en este camino estuviera dentro de ti, operando en silencio, disfrazado de protección, de espiritualidad, de autocontrol? ¿Y si estuvieras apagando el fuego más sagrado que existe sin darte cuenta de que lo estás haciendo? Estas preguntas pueden incomodar, pero son exactamente ellas las que van a liberarte. Hola, soy Luna Celeste, y estás en el canal Irradia tu energía, el espacio que creé para quienes están en este camino de despertar, reconexión y expansión a través de la energía de la llama gemela. Si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque el contenido que estoy preparando aquí va a tocar capas muy profundas dentro de ti, y quiero que no te pierdas nada. En este video voy a revelar los 7 bloqueos más grandes que están frenando la energía sexual de tu llama gemela, bloqueos que la mayoría de las personas carga sin siquiera saber que existen, que se disfrazan en comportamientos cotidianos, en creencias silenciosas, en formas de sentir que aprendimos desde pequeños. Al final de este video, vas a mirarte de una forma completamente diferente, no con juicio, sino con claridad. Y la claridad es el primer paso hacia la transformación real. Antes de entrar en los bloqueos, necesito que sepas algo. La meta de este video son 200 comentarios. 200. Y quiero que participes en eso. A lo largo del video, voy a hacerte preguntas, y quiero que respondas allá abajo, porque el simple acto de nombrar lo que hay dentro de ti ya es un movimiento energético, ya es sanación. Así que quédate conmigo hasta el final, ¿sí? Vamos juntos. Antes de hablar sobre los bloqueos en sí, necesito que estemos en la misma sintonía sobre lo que llamo energía sexual, porque esa palabra carga mucho peso, mucha distorsión, mucho juicio acumulado a lo largo de años y años de condicionamiento. Y cuando hablo de energía sexual en el contexto de la llama gemela, no estoy hablando solo de sexo en el sentido literal y restringido de la palabra. La energía sexual es tu fuerza vital. Es el fuego sagrado que te mueve. Es la misma energía que hace que una planta crezca hacia la luz, que hace que un artista cree de la nada, que hace que un ser humano sienta que está vivo de verdad, presente de verdad, conectado de verdad. Los yogis la llaman Kundalini. La tradición taoísta la llama Jing. Los nombres cambian, pero la esencia siempre es la misma. Esta energía es el sustrato más profundo de tu creatividad, de tu vitalidad, de tu capacidad de amar y ser amado. En el contexto de la llama gemela, esta energía es aún más potente, porque la conexión de llama gemela no es una relación común. Opera en frecuencias que la mayoría de las relaciones ni siquiera se acercan a tocar. Y es exactamente por eso que los bloqueos en esta energía crean un efecto tan dramático. Cuando está libre, todo fluye. La conexión pulsa. Hay una comunicación que ocurre más allá de las palabras. Hay un magnetismo que no necesita ser forzado. Pero cuando está bloqueada, parece que estuvieras tratando de sintonizar una radio con interferencia constante. La otra persona está ahí, lo sabes, pero la señal no llega con claridad. ¿Ya sentiste eso? ¿Despertaste un día en que la conexión parecía absolutamente real, casi palpable, y al día siguiente parecía que todo había desaparecido? Ese ir y venir, ese caliente y frío, muchas veces no tiene que ver con la otra persona. Tiene que ver con el estado energético del propio campo interno. Y ese campo puede bloquearse de 7 formas principales que voy a mostrarte ahora. El primer bloqueo es la culpa sobre el deseo, y comienza en un lugar que casi nadie quiere mirar de frente. La culpa sobre el deseo es quizás el bloqueo más antiguo que existe. No comenzó en ti, fue depositado en ti mucho antes de que pudieras elegir recibirlo o no. La familia, la religión, la cultura, la escuela, todas esas voces se fueron superponiendo unas sobre otras a lo largo de los años y te enseñaron, de formas sutiles y a veces no tan sutiles,
que querer con intensidad es exageración, es debilidad, es demasiado, es pecado. Y cuando la llama gemela aparece en tu vida con toda esa carga, con ese deseo que no es solo físico, sino espiritual, emocional, visceral, la mente entra en colapso. Porque ese nivel de querer no encaja con lo que te dijeron que es apropiado. Y entonces entra la culpa, silenciosa, pero eficiente. No necesita gritar para bloquear la energía, solo necesita susurrar, esto es demasiado, o estás queriendo de más, o cuidado con lo que estás sintiendo. Y listo. El canal se cierra. Aquí está la pregunta que quiero que respondas en los comentarios ahora. ¿Sientes culpa cuando sientes deseo por tu llama gemela? No hace falta entrar en detalles. Solo un sí o un no ya dice mucho. Y ese acto de reconocer ya empieza a mover algo. La sanación de este bloqueo comienza con una decisión simple, pero que exige valentía. La decisión de no traicionar lo que sientes. El deseo genuino, cuando viene del corazón, no es bajo, no es vergonzoso, es sagrado. La energía que sientes por tu llama gemela es la misma energía que mueve toda forma de vida. Tratarla con culpa es tratarla con indignidad, y el campo energético de la conexión siente eso. El segundo bloqueo es la expectativa performativa, y este es traicionero porque aparece disfrazado de criterio espiritual. La expectativa performativa es cuando empiezas a monitorear tu propia experiencia para ver si está bien, si estás sintiendo de la forma correcta, en la intensidad correcta, en los momentos correctos. Leíste sobre cómo debe ser el camino de la llama gemela. Escuchaste lo que la otra persona dijo que sentía. Comparaste tu experiencia con historias, con testimonios, con descripciones que circulan por ahí. Y cuando tu vivencia no coincide con ese patrón, entras en duda. ¿Será que en verdad es mi llama gemela? ¿Será que estoy sintiendo de la manera correcta? ¿Será que estoy haciendo algo mal? Ese monitoreo constante es un bloqueo energético enorme, porque la energía no fluye cuando está siendo observada con desconfianza. Necesita libertad para moverse, y cuando estás midiendo cada sensación, cada impulso, cada momento de conexión, no estás viviendo la experiencia, la estás auditando, y la auditoría cierra el canal. La llama gemela no va a parecerse exactamente a la historia de otra persona. Tu camino tiene tu firma, tu ritmo, tu vocabulario interno, y ningún mapa ajeno va a poder abarcar la complejidad de tu sendero específico. Te permites sentir lo que realmente sientes, sin compararlo con lo que debería ser. Piénsalo, y si quieres, escribe allá en los comentarios cómo ha sido eso para ti. El tercer bloqueo vive en un lugar que muchas personas evitan tocar porque duele de una manera muy particular. Es la resistencia al propio cuerpo. La resistencia al propio cuerpo ocurre cuando la persona no puede habitar plenamente su propia fisicalidad, cuando existe vergüenza del cuerpo, incomodidad con la propia presencia física, desconexión con los propios sentidos. Y esto puede tener 1000 orígenes distintos: un trauma antiguo, años de autocrítica constante frente al espejo, comparaciones que se hicieron en momentos vulnerables, mensajes recibidos a lo largo de la vida sobre cómo el cuerpo debería ser. Pero aquí está lo que es necesario entender. La energía de la llama gemela no existe solo en el plano mental o espiritual. Necesita circular por todo el cuerpo, de la coronilla a las plantas de los pies. Necesita un vehículo físico sano, abierto, receptivo. Y cuando el cuerpo está en guerra con la propia mente, cuando hay rechazo, cuando hay contracción crónica, cuando hay zonas que la persona literalmente no quiere ni considerar, esas son exactamente las zonas donde la energía se detiene. No es coincidencia que tantas personas en el camino de la llama gemela reporten tensión crónica en el pecho, en el cuello, en el vientre. Esos son exactamente los centros de energía, los chakras, que están más directamente involucrados en esta conexión. Y cuando están contraídos por resistencia, por autodefensa, por dolor antiguo que nunca fue procesado, el flujo energético se detiene. ¿Estás en paz con tu cuerpo? No de forma perfecta, no sin momentos difíciles, sino en paz,
en el sentido de no estar en guerra activa contra él. Es una pregunta que vale el tiempo que toma ser respondida con honestidad. El cuarto bloqueo es la comunicación reprimida, y lo que no se dijo tiene un peso que la mayoría de las personas subestima. La comunicación reprimida no es solo sobre lo que no le dijiste a tu llama gemela, aunque eso también forma parte. Es sobre lo que no te dijiste a ti mismo. Los límites que sabías que necesitaban ponerse y que te tragaste para no parecer difícil, para no asustar, para no parecer demasiado necesitado, para no arruinar lo que se estaba construyendo. Las verdades que quedaron en la garganta, las necesidades que disfrazaste de deseos menores, los dolores que minimizaste para seguir siendo fácil de amar. Cada cosa que no se dijo se convierte en un nudo energético, pequeño al principio, pero cuando acumulas muchos de esos nudos, empiezan a crear una especie de pared invisible entre tú y la otra persona. Una distancia que nadie puso intencionalmente, pero que está ahí, real y sólida, hecha de todo lo que quedó por decir. Y en el contexto de la llama gemela, esto es especialmente relevante porque esta conexión exige, de una forma u otra, una autenticidad que la mayoría de las relaciones nunca demanda. La llama gemela refleja lo que aún no has enfrentado en ti mismo. Y cuando reprimes la comunicación para protegerte, estás esencialmente tratando de ocultarte a ti mismo lo que el espejo está mostrando. ¿Hay algo que necesitabas haber dicho y no dijiste? ¿A la otra persona? ¿A ti mismo? ¿Al universo? No necesitas responder aquí, pero necesitas responderlo para ti. Dale like al video si estás llegando hasta aquí. Eso me ayuda mucho a seguir trayendo este contenido. Llegaste hasta aquí. Y antes de continuar con los próximos bloqueos, necesito detenerme un instante, porque lo que estamos hablando no es superficial. Cada uno de estos bloqueos que nombramos hasta aquí carga capas de dolor que muchas veces no comenzaron con la llama gemela. Vinieron de antes, de relaciones anteriores que dejaron marcas, de una infancia que enseñó cosas sobre el amor que no eran verdad, de un mundo que te condicionó a sentir de formas que eran aceptables, pero no eran tuyas. Y es exactamente aquí, en este punto de reconocimiento, donde quiero hablarte de algo que ha marcado una diferencia enorme en la vida de personas que están en este camino: el Reiki. El Reiki es una práctica de canalización de energía que tiene la capacidad de acceder exactamente a esas capas más profundas, las que la mente racional no puede alcanzar sola. No porque la mente sea débil, sino porque algunos bloqueos están almacenados en un nivel que va más allá del pensamiento consciente. Están en el cuerpo, están en el campo energético, están en los patrones que se repiten sin importar cuántas veces decidas cambiarlos conscientemente. Una sesión de Reiki no resuelve todo de una vez, pero crea un espacio de apertura, un relajamiento profundo en el sistema nervioso que permite que tensiones antiguas empiecen a moverse, que nudos empiecen a soltarse, que la energía empiece a circular por donde estaba detenida. Dejé un enlace en el primer comentario fijo de este video con más información para que puedas comenzar esta práctica o entender mejor cómo puede acompañarte en este camino. Ve a verlo después, ¿sí? Ahora, seguimos. El quinto bloqueo es el más sofisticado de todos, y es exactamente por eso que es tan difícil de ver: el control disfrazado de espiritualidad. Cuando alguien entra profundamente en el camino espiritual, cuando empieza a estudiar, a practicar, a entender sobre energías, sobre chakras, sobre sincronías y señales, existe un riesgo muy real: el de usar ese lenguaje espiritual para justificar lo que, en el fondo, sigue siendo control. ¿Cómo aparece eso? Aparece cuando la persona crea una narrativa espiritual tan elaborada sobre el camino que, en la práctica, no puede soltar nada. Porque soltar quedó tan lleno de técnicas y estrategias que perdió su verdadero significado. Aparece cuando la espiritualidad se convierte en un sistema de gestión de la otra persona a distancia, una forma de seguir tratando de moldear el resultado sin parecer que lo está intentando. Aparece cuando la persona dice:
estoy entregando al universo, pero en la práctica revisa las redes sociales de su llama gemela varias veces al día. Cuando dice, confío en el proceso, pero está construyendo mentalmente escenarios de cómo se van a resolver las cosas. Cuando usa el lenguaje del desapego, pero lo que siente por debajo es una ansiedad feroz que nunca paró. No estoy diciendo que la espiritualidad no sea real ni que las prácticas no funcionen. Estoy diciendo que a veces la mente usa la espiritualidad como una armadura más sofisticada. Y el campo energético de la llama gemela percibe esa armadura. La energía no fluye en el control, fluye en la entrega verdadera. Y la entrega verdadera no es pasividad. Es la disposición de no saber qué va a ocurrir, sin construir una estructura de protección alrededor de esa incertidumbre. Es estar presente en el momento, sin calcular el siguiente. Es confiar, no porque sabes lo que va a pasar, sino porque aprendiste a confiar en ti mismo. ¿Puedes reconocer ese patrón en algún momento de tu camino? Escríbelo en los comentarios. Aquí no hay juicio, hay reconocimiento. El sexto bloqueo es casi paradójico, porque aparece exactamente cuando la conexión está más fuerte. Es el miedo a la propia intensidad. El miedo a la intensidad de la propia conexión es el sabotaje que ocurre cuando el campo energético se abre demasiado, cuando la cercanía se vuelve demasiado grande, cuando el amor se hace demasiado presente. Y el sistema nervioso, que fue condicionado a operar en un nivel mucho menor de presencia e intimidad, entra en alarma. No porque algo malo esté ocurriendo, sino porque algo extraordinario está ocurriendo y el sistema no tiene referencia para eso. Entonces viene el sabotaje. Puede aparecer como una pelea repentina sin motivo claro, como un alejamiento que la propia persona no puede explicar, como una necesidad urgente de enfocarse en otras cosas, otras personas, otros proyectos, cualquier cosa que diluya la intensidad de lo que se está sintiendo, como una frialdad repentina que surge justo después de un momento de gran apertura. Las personas que viven ese patrón con frecuencia se sorprenden con su propia reacción. Quieren la conexión, buscan la conexión, sueñan con la conexión. Y cuando está ahí, real y presente, algo dentro de ellas retrocede. A veces de forma suave, a veces de forma abrupta, pero retrocede. Lo que está ocurriendo es que el cuerpo todavía no aprendió que es seguro estar en ese nivel de apertura, porque en algún momento del pasado, una apertura de esa magnitud fue seguida de dolor, de abandono, de traición, de decepción, y el sistema aprendió que es mejor cerrarse antes de que llegue el golpe, incluso cuando el golpe no va a llegar. La sanación de este bloqueo no es fuerza de voluntad, es construir poco a poco la evidencia interna de que es seguro estar abierto, de que la intimidad no tiene que terminar en dolor, de que puedes sostener tu propia intensidad sin destruirte. ¿Reconoces ese patrón? ¿Te alejaste alguna vez cuando la conexión se volvió demasiado intensa? Cuéntalo en los comentarios. El séptimo bloqueo es, en muchos sentidos, el más persistente: la comparación con conexiones anteriores. Este bloqueo aparece cuando la persona sigue midiendo a su llama gemela con el patrón de las relaciones pasadas, cuando espera que el amor se parezca a lo que ya conoció antes, cuando interpreta los comportamientos de la otra persona a través de los filtros construidos en relaciones que dejaron marcas. Y el problema no es solo que puedas estar siendo injusto con la otra persona. El problema mayor es que puedas estar siendo injusto con la experiencia en sí. La conexión de llama gemela no se parece a una relación común. Tiene su propio lenguaje, su propio ritmo, su propia lógica. Tratar de encajarla en los patrones de lo que conocías antes es como tratar de leer un poema como si fuera un manual técnico. Las palabras pueden ser las mismas, pero la forma de recibirlo es completamente diferente. Las heridas de las relaciones anteriores dejan patrones que se activan automáticamente. Una forma de comunicar de la otra persona que recuerda algo que alguien hizo antes. Un momento de distancia que activa el mismo terror de un abandono antiguo. Una palabra usada de forma diferente, pero que el sistema nervioso leyó como la misma palabra del pasado. Y entonces, la respuesta que se da
es la respuesta del pasado, no la respuesta al presente. Este es uno de los trabajos más profundos del camino de la llama gemela. Aprender a estar en el presente con esta conexión específica, con este ser específico, sin el peso de los moldes antiguos, sin los fantasmas de las historias que ya terminaron. ¿Puedes percibir los momentos en que estás reaccionando hacia tu llama gemela con una respuesta que en realidad pertenece a otro lugar, a otro tiempo? Es una pregunta que merece silencio antes de ser respondida. Llegaste a este punto del video. 7 bloqueos fueron nombrados. Y sé que puede ser mucho para procesar de una vez. No quiero que salgas de aquí en una búsqueda frenética de arreglar los 7 al mismo tiempo. Así no funciona la energía. Así no funciona el ser humano. El trabajo interno tiene su propio ritmo, y respetar ese ritmo ya es parte de la sanación. Lo que quiero que hagas es más simple de lo que parece. Que elijas uno. Solo uno de los bloqueos que reconociste como más presente en tu experiencia ahora. Y que empieces a observarlo. No con la intención inmediata de cambiarlo, solo observarlo. ¿Cómo aparece? ¿En qué situaciones se activa? ¿Qué sensación crea en el cuerpo? ¿Qué pensamientos trae? La observación sin juicio ya es una forma de libertad, porque cuando ves el patrón con claridad, pierde parte del poder que tenía cuando operaba en la oscuridad. Y para quienes quieren ir más profundo en ese proceso, quiero recordar el enlace en el primer comentario fijo de este video sobre el Reiki y cómo esa práctica puede acompañarte en el desbloqueo energético de capas que la observación consciente todavía no alcanza. Muchas personas que están en este camino han encontrado en el Reiki un aliado poderoso exactamente por eso. Trabaja donde la mente no llega sola. Y si todavía no conoces el canal Mapa Celestial, te invito a ir también por allá. Ahí vas a encontrar los tránsitos astrológicos diarios, interpretados con esta misma mirada del camino de despertar, para que entiendas lo que el cielo está moviendo cada día y cómo eso resuena con lo que estás viviendo en tu conexión. Antes de cerrar, quiero dejar algo muy claro. El camino de la llama gemela no es un sendero para quienes ya están listos. Es un sendero que te va preparando a medida que caminas. No existe un punto de llegada donde ya no tienes más bloqueos, donde ya eres suficientemente espiritual, suficientemente trabajado, suficientemente abierto. El camino está vivo. Sigue profundizándose mientras tú sigues profundizando. Y los bloqueos que identificaste hoy no son fallas. No son pruebas de que estás haciendo algo mal. Son invitaciones. Invitaciones a mirar más de cerca partes de ti que necesitan atención, gentileza, cuidado. Partes que cargan historias que ya pueden ser revisadas. Partes que aprendieron a protegerse y que ahora pueden aprender que no necesitan tanta armadura. El amor que cargas por tu llama gemela, sea correspondido o no en este momento, sea fácil la conexión o llena de obstáculos, ese amor no es debilidad, no es locura, es una fuerza que, cuando se entiende y se trata con respeto, tiene el poder de transformarte de formas que ninguna otra experiencia sería capaz. Elegiste mirarte por dentro hoy. Eso no es poca cosa. Dale like a este video si tocó algo dentro de ti. Si llegaste hasta aquí y reconociste al menos uno de los bloqueos de los que hablamos, eso ya es motivo de gratitud. Y no olvides, la meta son 200 comentarios. Yo los leo. Cada uno que escribes llega hasta mí. Suscríbete a Irradia tu energía para continuar en este camino de conciencia y expansión. Y ve también a Mapa Celestial para acompañar los tránsitos astrológicos del día a día con la profundidad que este camino merece. El enlace para saber más sobre el Reiki está en el primer comentario fijo de este video. Haz clic ahí. Quizás sea exactamente lo que necesitabas encontrar hoy. Y para cerrar de la forma en que solo tú puedes cerrar, si llegaste hasta aquí, comenta un emoji de luna. Hasta el próximo video.